A continuación, ahora vamos a tener un panel donde los CEOs nos van a exponer su visión sobre la evolución del negocio y el ecosistema. Le damos la bienvenida a Jorge Larravide, director comercial de AMBA, que será el moderador, y a los integrantes de este panel, Sebastián Aguilera, Juan Pablo de Antoquia, Leo Salovich y Damián Méndez. Sebastián Aguilera es gerente general del nuevo Banco del Chaco. Sebastián es contador público nacional, apasionado por la ciencia de datos y programador autodidacta. Actualmente ejerce la gerencia general del Banco del Chaco, al que se encuentra vinculado hace más de una década desde diferentes funciones. Juan Pablo de Antoquia, vicepresidente senior y gerente general de WorldPay para América Latina. Juan Pablo se unió a WorldPay en 2014 y es actual vicepresidente senior y gerente general de WorldPay para América Latina. Como uno de los principales ejecutivos de WorldPay, es miembro del Consejo Asesor de Merchant Risk Council, MRC, una asociación global sin fines de lucro para profesionales de pagos y prevención de fraude en el e-commerce. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina y tiene un posgrado en finanzas de la misma universidad. Leo Salovich es CEO de HeadNet. Leo es CEO de HeadNet, apasionado de la revolución y evolución del ecosistema fintech y los medios de pago. Tiene el propósito de ayudar a comerciantes, profesionales, pymes y empresas a vender más y mejor. Se unió al Grupo Santander en 1997, desempeñándose en áreas comerciales y de producto, y desde 2019 es CEO de HeadNet Argentina, la plataforma de cobros y servicios del grupo. Damián Méndez es CEO de Stefanini Group para Latinoamérica. Damián es responsable de la estrategia del grupo para la región de LATAM desde 2019. Previamente se desempeñó durante más de 5 años como Country Manager para las filiales de Argentina, Perú. Trabajó más de 20 años en Citi, siendo vicepresidente y jefe de operaciones bancarias. Tiene una maestría en administración de empresas, así como un programa líder en transformación digital y títulos en negocios internacionales en el INSEAD, Institut Européen d'Administration des Affaires, Escuela de Negocios de Fontainebleau, Francia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una alegría poder tenerlos. Gracias por estar. Como ven, tenemos una agenda de lujo, dos días tremendos, súper intensos y un panel de lujo que ya fueron presentados. Y una de las cosas que pensábamos cuando armamos este panel, vamos a estar hablando, por supuesto, del ecosistema financiero, es lo importante de poder tener cada uno de estos colegas que están arriba del escenario, que recién los presentaron, pertenecen al ecosistema financiero desde un lugar distinto, ¿no? Tenemos el CEO de un banco, de compañías de tecnología, de medios de pago, pero vamos a estar hablando de la banca, dialogando un poco sobre cuál es la mirada que tienen desde su propia experiencia y recorriendo por ahí algunos ejes, así que si quieren a modo introductorio, tiro un primer tema porque una de las cosas que recién comentaba Eduardo al principio tiene que ver con que este es un congreso de hacedores, digamos, ¿no? Acá, además de haber muchas personas, que algunos damos clase por ahí, además de hablar de teoría, hay muchas personas que en la práctica, en su vida de todos los días, hacen estas cosas. Entonces, los tenemos acá y los queremos escuchar, queremos compartir ideas y bueno, bienvenidos. Arranquemos, si quieren, con el tema de los clientes, ¿no? Venimos escuchando hace un montón de tiempo, afortunadamente, algún día le llegó la era al cliente, del famoso Customer Experience, que lo vamos a estar teniendo también mañana una conferencia específica, pero ¿de qué manera ven ustedes o de qué manera llevan a la práctica en su accionar diario, en sus compañías, el poder tener una mejor experiencia para ese usuario final, ya sea una persona física o una empresa que use los servicios, un comercio? ¿Quién quiera? A ver, les cuento un poquito de nuestro caso, que es medio curioso porque nosotros tenemos clientes y nuestros clientes tienen clientes, ¿no? En WorldPay somos un procesador de pagos, procesamos para comercios, esos comercios a la vez tienen sus consumidores que son los que compran de ellos. Nosotros trabajamos en una industria que tiene cero lealtad de parte del cliente. Un cliente que está con nosotros switchea volumen en cuestión de minutos porque otro competidor está probando mejor, está con mejor uptime o por 1000 variables diferentes y de hecho
Hoy hay en nuestro sector un grupo de empresas que se llaman orquestadores, que básicamente se especializan en mover volumen de un lado para el otro siguiendo las mejores condiciones. Con lo cual, siempre trabajamos en un ecosistema altísimamente competitivo. Y a la vez nuestros clientes empezaron desde unos años para acá a trabajar en un sector en el cual nosotros estamos muy enfocados en comercio electrónico. Si nos retrotraemos 20 años, cuando uno quería comprar algo en una empresa de comercio electrónico, era lo que vendía, cuándo lo vendía, uno lo pagaba, cómo lo ofrecían y se lo enviaban a la hora que querían, si es que se lo enviaban, ¿no? Era como la frase de Henry Ford, puede entrar un auto de cualquier color siempre y cuando sea negro. Bueno, era bastante parecido. Y esa balanza de poder cambió mucho. Hoy hay cero lealtad del consumidor con el retailer. ¿Por qué? Porque lo primero que hace alguien cuando va a comprar algo es entrar en Mercado Libre, ver precios, chequea la mejor opción y la decisión la tomó el momento por poder pagar con la tarjeta que quiere, con las cuotas que le benefician, porque se lo envían en la franja horaria que quiere. Entonces, toda esta falta, entre comillas, ¿no?, de lealtad de consumidor hacia el comercio y del comercio hacia nosotros hace que el foco en el cliente no sea algo negociable. La verdad es que al final del día la experiencia del cliente tiene que ser buena y tiene que ser buena, particularmente en nuestro sector, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Con el agravante que, aparte, nuestros picos de volumen suelen ser cuando todo está en la casa, ¿no? Nosotros tenemos clientes que, estas empresas de aplicaciones de comida, de delivery de comidas, su pico de ventas no es el miércoles a las 3 de la tarde cuando tengo todos sentados en la oficina, es el viernes a las 11 de la noche cuando todo el mundo tiene ganas de pedirse una hamburguesa. Entonces, obliga mucho a cambiar los paradigmas de cómo se trabaja, qué es la atención al cliente, ¿no? La atención al cliente hoy transciende un poquito las fronteras del horario comercial. Requiere además que los equipos tengan autonomía a la hora de tomar la decisión, porque si yo tengo una persona de soporte atendiendo a un cliente a las 11 de la noche de un viernes, no le puedo pedir que llame a todo el organigrama para pedir autorización para algo, con lo cual tengo que darle mucha autonomía e independencia y a la vez estar seguro que la persona está en condiciones de tomar esa decisión para poder darle una respuesta apropiada al cliente, ¿no? Entonces, parte desde el reclutamiento de la gente que uno toma, ¿sí?, cómo lo entrena uno puertas para adentro y después cuánto espacio y cuánto margen de maniobra le da para que la experiencia del cliente sea buena. Hay una frase de Richard Branson, no me quiero poner poético con las frases, pero Richard Branson decía: contratar gente buena, mantenerlos motivados y ellos se ocupan de que tu cliente esté bien. Y la verdad es que hay mucho de eso en ese sentido, porque donde uno empieza a meter supervisión extrema de respirar en la nuca a la gente, procesos demasiado ortodoxos y demás, la gente se pincha, se te desmotiva, su foco y su proactividad indudablemente se ven afectadas y el cliente termina sufriendo eso. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo un poco para complementar lo que comentaba acá el colega, yo creo que hay, a partir de no hace tanto tiempo, tenemos mucha información sobre nuestros clientes, ¿no? Esa información creo que hoy nos da una idea muy cercana de lo que el cliente quiere, pero no por eso dejar de estar en contacto permanente con los clientes. Creo que esa es una clave que no hay que perder de foco. Cuando nosotros lanzamos GetNet en la pandemia, el cliente estaba desesperado por cobrar de alguna forma que no sea presencial. Después nos pedía promociones, después nos pide. Entonces, creo que hay que estar muy cerquita de lo que quiere el cliente y hay que tener la capacidad, con todos los datos que hoy tenemos en estas compañías, de estar un paso antes, ¿no? De predecir qué es lo que la próxima necesidad que va a tener el cliente. Creo que eso es clave para cualquier empresa hoy en día. Bueno, desde la industria financiera de los bancos, que me toca a mí representar un poco a los bancos en este panel, si bien yo comparto las visiones que tienen ellos, la banca tiene dilemas que son un poco más particulares en el sentido de que hay información respecto del cliente, hay una idea respecto de la propuesta de valor que tiene que formularse a la cartera, porque hoy los clientes se mueven libremente, más allá de que en mi caso particularmente, un banco público no pueda suponer que tenga parte de cartera cautiva, que cada vez es menos cautiva. Yo creo que el gran dilema es un dilema interno de las organizaciones respecto de readecuar esquemas de procesos en función de una propuesta de valor al cliente. La banca tradicional estaba más pensada en un negocio de intermediación que un negocio transaccional. El negocio de intermediación, tasas reales positivas al Banco Central, quedó un poco de lado. Los bancos, en algún punto, ese vínculo, esa relación, esa propuesta de valor permanente, yo no digo que haya cedido, pero de alguna manera fue menguada.
y hoy nuevamente tienen que reinsertarse en el mercado, competir con otros unicornios en un esquema regulatorio completamente distinto. Ya no se habla más de industria, se habla de ecosistema, donde están bancos, agrupadores y múltiples actores. En la cabeza es muy difícil saber cuántos actores hay, multiplicidad de actores, y es muy difícil a veces discernir cuál es el rol que ocupa uno dentro del ecosistema de pagos o dentro de la cadena de intermediación. Así que yo creo que el gran dilema que tenemos, volviendo al punto inicial, es cómo reconvertir, cómo tornar o cambiar un paradigma cultural de una industria que tiende a ser conservadora, en mi opinión al menos, y cómo eso después traducirlo en una propuesta de valor que sea equiparable a lo de otros unicornios o otras empresas de primera línea, que no son bancos, pero que bueno, están presentes en el mercado y yo si fuera cliente casi que los percibo como tales. Así que bueno, esa es un poco la visión que yo tengo más interna que por ahí ellos que son más de mercado, más una capacidad de movimiento más definida. A ver, un poco para completar lo que dice Sebastián, yo estoy de acuerdo. La otra vez estaba en un país, no en Argentina, y un cliente me preguntaba, Damián, ¿por qué vos creés que un cliente elija un banco u otro, ¿no? Y voy a decir algo antipático en esta sala. Para mí no es el producto. El producto es casi un commodity. Una tarjeta de crédito, de débito, inversión, payment. Es casi un commodity. ¿Por qué elige un cliente un banco u otro? En mi opinión, es por Customer Experience. Y cuando yo digo Customer Experience, yo estoy englobando todos esos conceptos de omnicanalidad, ¿no? Que me traten igual en todos los canales. En esto de microsegmentación, ¿no? Entendeme a mí como individuo y no me entiendas como un grupo de personas. Estoy englobando conceptos como data analítica, que me bien mencionaba Leo, ¿no? Es básico tener hoy una entidad que no tiene conocimiento de esté pasando, no puede trabajarlo. Entonces, para mí ese es el primer, opinión personal, la primera toma de decisión de una persona por qué elige una entidad, un banco u otro, es por la experiencia que tiene, ¿sí? La segunda toma de decisión tiene que ver con la seguridad. Digo, los bancos manejan nuestros activos, manejan nuestras tenencias, manejan nuestras posiciones, con lo cual un banco que no me transmite seguridad, y si quieren le pongo el subtítulo ciberseguridad, en este momento de IA, etcétera, etcétera, no es un banco que pueda competir en el mercado. Y el tercer concepto para mí es la velocidad, ¿no? Digo, decía Sebastián, hoy los bancos tienen estructuras muy grandes, sistemas muy grandes, ¿y por qué las fintech o los players nuevos están yendo y están ganando tanto mercado? ¿Sí? Porque son rápidos, porque pueden tomar decisiones, digamos, muy rápidas. Y en este concepto de velocidad les voy a dejar un concepto que creo que lo van a cruzar, Jorge, durante toda la conferencia, que es IA, ¿sí? IA no es una elección, es una realidad, ¿sí? Quien lo quiera aceptar, bienvenido y toma ventaja. Quien no lo quiera aceptar le va a llevar más tiempo, pero es una realidad muy metida en cada uno de los temas que ustedes trabajan todos los días, sin duda. Totalmente. Bueno, con esto que decían, por ahí los quiero como introducir en un segundo punto que complementa y continúa la conversación en relación justamente a este ecosistema. ¿Cuánto tenemos hoy o todavía tenemos de competencia? ¿Cuánto tenemos de colaboración, ¿no? Estamos en esto que parece que el ecosistema, por un lado, crece, indudablemente crece. Todavía está esta cosa que si los bancos, que si la fintech, que si está, ¿no? Que parece como un... Yo digo Racing Independiente porque soy de Racing, otro diría River Boca. Pero como en esta puja permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y desde cada uno, desde su lugar, cómo se puede trabajar y qué se puede hacer para lograr que esta colaboración fluya y no sea todo tan trabado, ¿no? Porque uno siempre puede decir, el cliente termina siendo, ¿no? el que está atrás de todo eso. Bueno, ustedes peleense y bueno, yo sigo estando acá. ¿Cómo pueden colaborar más todas las compañías en el ecosistema, los bancos, la fintech, los procesadores, los proveedores de servicios de tecnología? Mirá, para mí claramente la colaboración hoy, o sea, yo creo que cada entidad, cada empresa tiene su propia estrategia de negocios y disputa distintos tipos de mercado. Y no hay ámbito, a ver, la colaboración ahí es más, no la veo, pero en el ámbito de seguridad es necesaria. Ahí menciona algo Damián, y hace algunos años,
cuando se hablaba de la seguridad de las entidades financieras, el cliente se refería a la solidez de los bancos. Y hoy estás hablando de la seguridad de las plataformas en las cuales los clientes operan. Y claramente todos los bancos, o al menos la mayoría de las entidades, tenemos dificultades para garantizar la seguridad transaccional de los clientes porque evidentemente, así como la no presencialidad ha ganado terreno, esa no presencialidad ha dado lugar a otro tipo de circunstancias que ponen en juego un poco la seguridad o la certeza que uno tiene al operar una entidad u otra. Yo creo que en ese ámbito la cooperación debe ser, no te diría casi obligatoria y necesaria para reducir los costos del sistema, porque si no es muy problemático para todas las entidades, inclusive para la infraestructura de los medios de pago, gerenciar todo un ecosistema que está permanentemente permeado, digamos, o penetrado, digamos, por vectores que hacen a la seguridad transaccional de los clientes. Yo ahí tal vez tengo una visión un poco distinta, si me permitís, Sebastián, y es, creo que Argentina, con Damián compartimos el desafío de gestionar una región, y la verdad que la dinámica de los otros países es muy distinta a veces a la que uno se encuentra en el mercado local. Y la verdad que hoy Argentina tiene una visión mucho más de competencia que de cooperación por una cuestión coyuntural de historia de cómo fue constituido el mercado. Ahora, si nos adelantamos un poco, y no les voy a comparar con Suecia, miramos a Brasil simplemente, el mercado es muchísimo más incestuoso de lo que es el nuestro. Digamos, parece un capítulo de Game of Thrones prácticamente. Y eso es un poco lo que ocurre o naturalmente o de forma forzada, y creo que la variable en la cual se termina definiendo cuando esto ocurre, un poco haciendo eco a lo que decía Damián de inteligencia artificial, digo, en algún momento va a ocurrir, la variable que define cuando eso ocurre de forma casi forzada es el momento que se regule Open Banking en el país, como existe hoy en todos lados, el bendito Open Finance, Open Banking, eso de alguna manera fuerza la colaboración. Se puede llegar de esa manera bien preparado o se puede llegar de esa manera forzado el día que el Banco Central diga, bueno, Open Banking empieza mañana, estos son los APIs que hay que utilizar y todo el mundo opera las cuentas de todo el mundo. Y la realidad es que lo que termina ocurriendo un poco como consecuencia de esta colaboración en los mercados es, hay mucho más penetración en nichos, ¿no? O sea, me parece que es aquella frase de 1 más 1 es más que 2, bueno, realmente es el caso, digo, hay especialización de empresas en sectores, en nichos, en verticales, en segmentos a veces geográficos, que generando alianzas con otras compañías pueden apalancar de alguna manera servicios de una para llegar a lugares donde el otro no llegaría. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son competidores a la vez. Nosotros adquirimos tarjetas de crédito para comercio, sin embargo yo tengo como clientes facilitadores de pago y ellos hacen exactamente lo mismo, se dan vuelta y adquieren para comercios. Particularmente en nuestro caso, vamos atrás de empresas que nos permitan ganar capilaridad que nosotros no tenemos. Ellos ocupan segmentos que yo hoy no toco porque no tengo la fuerza de ventas o no tengo la dispersión geográfica de gente. Y al final me termina haciendo los volúmenes de una forma indirecta, tal vez a menor margen, pero es mejor 80% de algo del 100% de nada, ¿no? Y eso es, a veces es un poco con lo que uno se encuentra confrontado. Y de vuelta, ¿no? Es una cuestión de mirar lo que ya está ocurriendo en todo el mundo para entender si eso va a llegar acá o no. De la misma forma que hace 10 años era impensable que hubiera multiadquirencia en Argentina y hoy la hay, tal vez pensar que hoy haya Open Banking en Argentina no es una cuestión de proyectar demasiado en el tiempo. El Banco Central del Brasil lo está regulando, acá ya hay discusiones al respecto. Un ejemplo sencillo, Transferencias 3.0 es el primer atisbo de un Open Finance de pronto, con lo cual ya se empiezan a compartir credenciales, con lo cual eventualmente va a pasar. Después cada empresa deberá mirar si quiere ser un poco más proteccionista de su segmento o un poco más colaborativo, y eso es una discusión estratégica de cada una, pero es medio inevitable que en alguna porción van a tener que cooperar con el sector. Coincido un poco con esa visión. Creo que ya no hay una visión de o banco o fintech. De hecho, bueno, GetNet es un ejemplo de una fintech que pertenece a un grupo financiero, pero lo que se ve es que los bancos obviamente ya no son los bancos que hablábamos antes, los bancos tradicionales, sino que se van ayornando, se van actualizando, van teniendo más servicios, van buscando proveedores para hacer mejor las cosas de la que lo podrían hacer ellos solos, para acelerar, para el time to market, con lo cual esa competencia que mencionamos ahora existe y todos queremos el cliente y todos queremos ser en mi caso, la terminal por la que cobre el cliente, pero también tenemos proveedores, otra fintech que quizás
hacen mejor la parte de prevención de fraude o hacen mejor la parte de análisis de datos y nos apalancamos en ellos también como para dar un mejor servicio. Ahora, solo para complementar con una mirada un poco distinta, ¿no? Yo estuve en mercado financiero más de 20 años y cuando salí del mercado financiero y estoy operando en mercado tecnológico hace 10 años, ¿no? La gran diferencia que yo veo entre los dos mercados es una palabra que acaban de decir muchos, regulación. El mercado financiero en todo el mundo está hiperregulado. Esa regulación genera algunas consecuencias y en mi opinión nosotros en tecnología estamos todo el día compitiendo cada vez más fuerte por un cliente, ¿sí? El mercado financiero está tan regulado que en algún lugar hasta genera una protección, ¿no? a la industria. Entonces yo creo que en cuanto las regulaciones empiecen a liberar más las herramientas y haya más competencia en el buen sentido, ¿no? La competencia creo es una buena palabra, el usuario final es el que va a sentir más beneficiado, ¿no? Entonces me parece que haciendo esta analogía entre las dos industrias, a mí me sorprendió mucho después de 10 años de estar operando en esta industria, cómo competimos tan fuerte y estamos todo el tiempo pensando en cómo mejorar la experiencia o nuestros clientes. Y cuando yo estaba en el mercado financiero era como que, sí, pero no era tan una pelea tan encarnizada, pero pues una industria que tiene una protección, ¿no? Está bueno eso que están diciendo. Tomo por ahí este punto, esta idea de la cuestión de la regulación, ¿no? Y por un lado pensaba de qué tan importante o lo difícil del equilibrio entre la regulación que tiene que tener, porque es la industria financiera y es el dinero de los clientes. Pues si uno agarra, pidió la pizza, llegó la pizza hecho un desastre, a lo sumo cambia de pizzería. Ahora, si con mi banco o con mi fintech ocurrió algo desastroso, no me puedo dar vuelta y que alguien me diga, bueno, estoy probando porque soy flexible, ¿no? Sino que dame show me the money, digamos, ¿no? Dame mi plata. Entonces, la cuestión de la regulación creo que también a veces, y esto lo planteo como para ver qué opinan cada uno de ustedes, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio? Y acá tengo amigos del Banco Central. ¿Qué pasa si hacemos el ejercicio de decir, se cae el velo, la regulación es como la sueñe cada uno y mañana se puede hacer todo lo que se les ocurra? ¿En qué cambia la vida de nuestras compañías y de los clientes? Te lo voy a cambiar la pregunta, que es si realmente es saludable eso, ¿no? Porque hay como dos instancias en la regulación. Una en la cual al comienzo tiene que ser, y entre muchas comillas digo esto, suficientemente laxa para que permita que el ecosistema se expanda, pero cuando empieza a tomar volumen tiene que estar ahí para proteger al consumidor. Digo, no querés poner todo tu dinero en un banco digital y de pronto esos tipos se la timbean toda y el impactado es el consumidor. Entonces en algún momento hay que regularlo eso. Pasa que también tiene que permitir que el ecosistema se desarrolle, porque si regulás demasiado desde el comienzo, frenás la innovación. ¿Por qué? Porque el startup no te puede afrontar el capital para, de alguna manera, cubrir todo lo que hace falta para operar de forma regulada. Nosotros en Brasil, por ejemplo, que somos regulados por el Banco Central, cuando empezamos a operar bajo un waiver que te permitía operar hasta cierto volumen procesado. A partir de ahí tenías que montar toda la estructura regulatoria de compliance, de legales y demás. Y se hizo de esa manera, pero permitió de alguna manera que el negocio empiece a rodar. Si vos eso lo tenés desde el momento cero, a las empresas que tal vez tienen mucho potencial de innovación y disrupción, pero son más chicas o no tienen el fondeo necesario, las matás antes de que nazcan. Entonces, creo que regulación no puedes eliminarla por completo, porque después si no tenés inclusive mucho abuso hasta desde una... Ni siquiera iré a una cuestión de falencia de las compañías, digo, creo que hasta inclusive puede haber abuso de tarifas de cara al consumidor. Sin embargo, tiene que permitir que el ecosistema se desarrolle. Creo que hoy Argentina, de hecho, tiene un ecosistema muy desarrollado, tuvo regulación laxa en algún momento, no sé si laxa es la palabra, pero tal vez un poco más liviana para que el ecosistema crezca, y después se fueron colocando las barreras apropiadas para que se desarrolle con salud, ¿no? Creo que estamos interpretando de alguna manera la regulación solamente referida al ecosistema de pagos, y en realidad las entidades financieras la regulación le afecta sobre múltiples vectores, y yo creo que hay un costo regulatorio muy alto también a afrontar por parte de las entidades. La regulación no es gratuita y es una función, en definitiva, que tiene que ver con la política monetaria y lo vaivén que puedan ocurrir respecto de las crisis. Las crisis son
los grandes vectores que motivan la regulación. Y eso a veces excede este panel y excede lo que nosotros podamos pensar, porque es muy difícil predecir cuál va a ser la próxima crisis que va a motivar la próxima regulación. Comparto en el sentido de que la regulación está un poco para preservar, básicamente está para preservar los intereses de las personas que tienen sus ahorros en las entidades financieras, pero desde la perspectiva de los bancos, la regulación, si no está bien pensada, también, y ahí tomo un poco lo que se dijo, un poco que frena o no permite el dinamismo, no solo por la regulación propiamente dicha, sino por lo que se representa desde el punto de vista de su estructura de costos, sobre todo los controles cruzados y las diferentes inversiones que tienen que hacer los bancos para resolver determinadas cuestiones, y que por ahí lo vuelven un poco la actividad complicada al momento de competir con determinadas fintech o proveedores de servicio de pago que no tienen el mismo esquema. Pero bueno, eso me parece lo más importante. Solo para dar un comentario con esto, para mí siempre la regulación fue como... La regulación siempre por naturaleza viene después de la disrupción, porque viene a controlar algo. Esto es como cuando habían caballos y no existían los autos, no habían semáforos, ¿no? Digo, los semáforos se inventaron después para ordenar un poco ese tráfico. Entonces, la regulación debe existir para ordenar, pero debe permitir la competencia. Si no, hay muchos players que hoy no estarían en Argentina operando, ¿no? Correcto. Sí, un poco referido a la regulación y más a las últimas medidas que se tomaron, sobre todo al impacto que tuvo en los medios de pago, creo que es por ahí, ¿no? El tema que comentaba Gabriel de la interoperabilidad, el tema de poder sacar las retenciones a los comercios de IVA y ganancias, que es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, el tema del transporte, de que sea interoperable para que se pueda pagar con cualquier tipo de tarjeta. Bueno, sin ir más lejos, el tema de la propina, que recién estábamos charlando, de que seguimos pagándola en efectivo. O sea, se van tomando medidas que realmente amplían, como compartían acá, amplían el mercado y no lo achican, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que ir con la regulación, que haya más negocio. Buenísimo. Bueno, un penúltimo tema, como para también preguntar opinión, ver cómo lo ven y la experiencia, pensando un poco lo que decía antes Juan Pablo respecto de los equipos, las personas, el tema de la autonomía, por ahí versus el micromanagement, ¿no? Por ahí a todos nos ha pasado de él que te pregunta y está hasta el último coso de qué pasó, como si eso mejorara, digamos, la gestión. ¿Cómo ven, cómo viven, cómo es en sus equipos, ¿no? Muchas veces en recursos humanos escuchamos, se habla de temas de transformación cultural, ¿no? Que también a veces son enunciados geniales para poner en un propósito y a veces llevarlo adelante en un equipo es un poco más complejo. Eso sería parte por ahí de la pregunta. Y lo otro que me parece por ahí es interesante, porque tenemos como un auditorio muy diverso también en términos de los rangos etarios y de las generaciones. Se va a hablar en este congreso de temas generacionales. ¿Qué opinan ustedes? Porque hay gente que cree también, ¿no? Como que los unicornios, no los tecnológicos, sino el unicornio se perdió, ¿no? El unicornio azul se perdió. Bueno, ya esta cuestión de la gente me pongo la camiseta, por ahí, o ya no existe más, o ya es de generación silver, o qué pasa con los más jóvenes en los equipos, con los centennials o con millennials. ¿Cómo se vive la transformación cultural? ¿Cómo se vive administrando diferentes generaciones de colaboradores? Empiezo yo, que estoy en la tecnológica. A ver, yo creo dos cosas. Primero, que el sentido de pertenencia creo que es importante. Digo, uno a un trabajo le dedica 8 o 10 horas por día, con lo cual creo que el sentido de pertenencia o alineación en ciertos valores en donde uno está pasando tanto tiempo es importante, ¿sí? Y lo segundo, creo que cuando se habla de transformación cultural, para mí la transformación cultural es nuestra. La transformación cultural somos de los que estamos crecidos y los que estamos saliendo. Nosotros nos tenemos que adaptar. Digo, yo en mi empresa tengo un aging de 35 años, 36 años. Digo,
yo manejo 6.000 personas en Latinoamérica. Digo, entonces, ¿quién se tiene que adaptar? ¿5.500 o se tiene que adaptar 500? ¿No? Y es el futuro y es el presente. Entonces, me parece ese concepto de transformación cultural donde uno como líder quiere gobernar esa cultura, me parece está errado, ¿no? Somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos y a la vez también nos motiva. A mí personalmente digo, me motiva aprender de por qué un chico tiene valores que quizás son distintos a los míos, pero ninguno de los dos es más valioso. Digo, y creo que ahí la adaptación es nuestra más que las generaciones que vienen, ¿eh? Está buenísimo, recién te escuchaba con cierta envidia, decías, tenés en promedio 35 años, yo en promedio tengo 25. Y siempre decimos que contratamos millennials pero con ética laboral, que es todo un reto porque, a ver, respondiendo un poco a lo que comentabas, el ponerse la camiseta de la compañía no existe más hace tiempo y francamente no creo que esté mal, digo, creo que la compañía tiene que ganarse todos los días las ganas de que esa persona tenga ganas de continuar trabajando, ¿no? Y viene por un montón de variables. Una, indudablemente, es la convención económica. No creo que nadie trabaje por el placer de trabajar. Pero llega un momento a partir de la cual eso es necesario pero no suficiente, ¿no? Y empiezan a pesar un montón de otras variables. Empieza a pesar la flexibilidad. Y la flexibilidad, nosotros, un poco parecido a la dinámica de Damián, que tenemos todo el continente con los diferentes usos horarios, hace que a veces uno o arranque muy temprano o termine muy tarde. Entonces hay que darle ese espacio para que se autogestionen con los tiempos. Si yo estoy mirando a las 9 de la mañana quién no llegó a la oficina y tal vez el tipo el día anterior se quedó hasta las 9 de la noche una llamada, probablemente pierda su lealtad rápidamente. Sí. La segunda es el desarrollo profesional de alguna manera, ¿no? Que es, nosotros la verdad que le dedicamos mucho tiempo al recruitment para asegurarnos que la persona que entra está muy adecuada al perfil. La erramos, por supuesto, con cualquier compañía muchas veces, pero es un proceso bastante exhaustivo el tomar personas y buscamos mucho más que skills específicos del sector, comportamientos. El resto lo aprende. Y la verdad es que al final del día, si esa persona se siente en condición de desarrollar su carrera, de crecer, de incorporar conocimientos y demás, se va a enganchar y se va a quedar. Si uno le muestra que hay oportunidad de el día de mañana manejar gente, crecer, expatriarse, etc., les empieza a llamar la atención desde ese lugar. Y 100% de acuerdo con lo que decía Damián respecto de quién tiene que adecuarse a quién. Digo, hoy la fuerza de trabajo es esa. Hoy la fuerza de trabajo no son los tipos que nos levantamos a las 5:30 de la mañana porque ya no podemos seguir durmiendo y a las 10 de la noche cuando está la tele prendida me estoy quedando dormido. Esos somos los menos que quedamos. Entonces hay que adecuarse un poco a eso, a lo que está buscando, ¿no? Que tiene que ver mucho con independencia, autonomía, flexibilidad. Se consiguen esas variables y se consigue una convención económica que sea razonable y de mercado y la persona en general tiene ganas de quedarse. Le coercionás alguna de esas y rápidamente perdés esa voluntad de seguir trabajando. Sí, solo agregar, porque bastante completo acá lo que comentaron. Obviamente en las compañías, en las nuestras también están 30 y pico el promedio de edad, al ser una fintech, pero sí aprender a convivir, ¿no? Esto que decía Damián, los que tenemos un poquito más de años, con los que no, y que podamos aprender mutuamente, ¿no? Y que esté en las entrevistas de la gente que ingresa, se ve una actitud, se ve unas ganas de un propósito. ¿Para qué vas a entrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le brindás a esa persona? ¿Para qué va a entrar a trabajar a GetNet? ¿No? ¿A qué va a ayudar? ¿A qué va a colaborar? Que pueda ser flexible, que pueda moverse, ¿no? Bueno, al ser parte también de un grupo financiero como estas compañías, le das visión internacional, ¿no? Entonces, hay que entender bien cuál es la motivación de esa persona. Y, de vuelta, las edades, hoy por hoy, todos nos adaptamos, todos queremos que la compañía sea lo más ágil, opere lo más ágil posible, tenga los mejores productos, tenga los mejores servicios, con lo cual el tema termina siendo qué actitud y qué preparación traen las personas, ¿no? No me pasa lo mismo. No. Creo que no todas las compañías tienen promedio de edad de 25 o 35 años. Me parece que esas son compañías muy específicas, refieren a determinados rasgos de la industria. Nosotros tenemos que convivir con gente de diferentes edades, diferentes generaciones, al menos me toca a mí. Yo creo que a la mayoría de los que trabajan en bancos o en otras empresas les pasará lo mismo. Es más, nosotros tenemos muchos proveedores, empresas tecnológicas, y los principales referentes son personas mayores que yo, digamos.
Yo no sé a qué refieren puntualmente con las personas menores, pueden ser que desempeñen otro, dependerá de cada organización. Yo creo que hay cosas que nunca se terminan de ceder, el liderazgo, la necesidad de compromiso. Los cambios culturales, bueno, de manual, el cambio cultural tiene que involucrar primero una readecuación de la estructura de procesos. Uno primero cambia la forma de actuar y después puede llegar a reconsiderar la forma de pensar. Yo no sería tan absoluto respecto de las nuevas generaciones. Seguramente a nosotros al menos nos ha tocado aquellos jóvenes que hemos contratado y que venían del área de sistemas, sí tienen determinados requerimientos, porque es una industria que está muy demandada hoy. Otros jóvenes no son iguales, más allá de que pertenezcan al mismo espectro generacional. Así que yo me parece que me toca convivir con una realidad un poco más variada, digamos, no tan sesgada, y que me parece a mí que a nosotros, o a mí en mi caso particular, el principal dilema es cómo generar compromiso, empatía y, sí, diría yo la palabra compromiso. Compromiso con los valores corporativos y con la nueva realidad de mercado, que en realidad no es un secreto para nadie. Todo el mundo conoce cuál es la realidad, digamos, el dilema es cómo readecuarse y cómo cambiar para estar a la altura de esas circunstancias. Excelente. Pregunta final, porque se nos fue el tiempo maravillosamente. Cerramos los ojos, pestañeamos y llegamos a 2030. ¿Cómo es un banco en el 2030? Primera idea. Un banco en el 2030, mira, en mi opinión es un banco donde la gente va a valorar la calidad de servicio no presencial de los bancos, pero donde también va a valorar la presencialidad de los bancos. Para nosotros ese es un rasgo disruptivo. Yo hubiera pensado que todo va hacia la no presencialidad, sobre todo la pandemia exacerbó un poco eso, las nuevas generaciones reclaman agilismo y demás, pero también ponen en valor la presencia de las entidades. Entonces hay que buscar esa síntesis que nos vuelva competitivos, que nos vuelva ágiles, pero que también recupere algo de lo tradicional que tenía que ver con la presencialidad de las entidades financieras, sobre todo a lo largo de la geografía de un país, digamos, que me parece que es el gran desafío que tienen los bancos hoy. Yo agregaría personalización, ¿no? Mayor personalización. En el caso de los medios de pago, espero que los plásticos ya no existan más. Bueno, al eliminarse el efectivo, los cajeros automáticos me imagino que serán menos, pero yo creo que hacia donde tiende toda la industria es hacia la hiperpersonalización, ¿no? Que el cliente encuentre lo que viene a buscar y que nosotros podamos ofrecerle lo que él necesita. Yo tal vez, esto es un poco de desvío personal, con Damián compartimos muchos años de Citibank y durante todos esos años yo entré a la sucursal una vez a hacer un trámite. Y tal vez soy un bicho medio raro en ese sentido, pero soy cliente de un banco cambié mi cuenta hace cosa de 2 años y la primera vez al que fui a una sucursal fue hace 2 meses, creo. Entonces, el resolver todo remoto para mí es importante. Sí tomaría un poco lo que decía Leo de la hiperpersonalización. Cuando hablo con alguien, quiero que esa persona entienda lo que necesito y lo pueda resolver en el momento. O sea, tenga esa capacidad de definir, ¿no? Una cosa muy frustrante es cuando uno llama a cualquier tipo de canal remoto, sea desde un ejecutivo de cuenta que lo atiende por mail o un call center al que llama y esa persona no puede resolver el problema en el momento, ¿no? Esa capacidad de actuación que tienen que tener las personas es importantísima porque cada vez se depende menos de la sucursal física, eso es una realidad. Al respecto de los medios de pago, a ver, le agrego a la hiperpersonalización y la desaparición de plástico definitivamente el hecho de pensar que, por lo menos en medios de pago, hoy el mundo no está redundando alrededor de tarjeta de crédito como tal, está perdiendo su lugar. De hecho, hoy en el mundo no es el principal medio de pago, lo supo ser. Con lo cual en los bancos hay toda una adaptación a los productos que son mucho más derivados de transferencias entre cuentas, ese tipo de cosas. Y pensar que hoy la banca, más que una sucursal, es el teléfono, es la aplicación que ocupa en el teléfono, ¿no? Y es la batalla por el real estate en el celular de la persona. Ahora, yo no sé si 2030, si quieren voy un poquito más lejos. Primero, insisto con lo que empecé diciendo, para mí en los bancos tiene que existir el Chief UX Officer. Para mí esa es la persona clave, ¿no? Y dentro de eso metemos personalización, data, etc. Ahora, tomo algo de lo que decía Sebastián, ¿no? El negocio de un banco es la intermediación financiera, ¿sí? ¿Y por qué un banco hoy existe intermediando financieramente?
¿Por qué no está uberizado? ¿Por qué el crowdfunding, digamos, no es algo que hoy esté más masificado? No es tecnológico, no es de posibilidades, no es de UX. ¿Sí? Insisto con lo que sí, es porque es una industria que tiene una cierta regulación, como decía Juanpi, o lo que fuera, pero si yo pienso en el banco mucho más allá, yo me centraría en cuál es el valor real que genera un banco a una persona. Hoy lo necesitamos. ¿Sí? La pregunta es mañana, ¿cuál es el valor que genera un banco a una persona? ¿Sí? ¿Cuál es el valor agregado? Yo me concentraría más en esa visión. Excelente. Muchísimas gracias.